Y bueno, pues sí vale la pena revisar, pero hay cosas que pueden no estar, ¿no? No importa, ¿no? Nosotros debemos tener nuestros apuntes, ¿sí? Entonces, detallitos aquí no van a estar, como por ejemplo, la multiplicación por número no la veo. Ajá. Luego la de las propiedades está, bueno, está definida la suma de triángulo, está definida las componentes, este dibujito de las componentes está muy bien porque nos ayuda a entender, está muy chiquito, ¿no? Pero es la que nos ayuda a entender por qué la suma de vectores la podemos realizar sumando componentes, ¿no? Y cómo es que, bueno, aquí es nada más la suma, pero cualquier ecuación, así lo vamos a decir porque también se va a ver como ecuación, cualquier relación, ¿no? Entre vectores. Una relación entre vectores es una relación en la cual hay sumas y restas de vectores. Bueno, vamos a agregar la resta como operación adicional, pero es una suma del vector opuesto, ¿no? O sea, cualquier suma, pueden ir coeficientes, porque acuérdense que definimos multiplicación por número, y de hecho la expresión que yo estoy usando usaba coeficientes para hacer hincapié en ello, ¿sí? Entonces son varios términos, cada término tiene su coeficiente y su vector, ¿no? Y son varios términos, puede haber varios, tanto a un lado de la ecuación como de la otra, ¿eh? Y bueno, pues se va a operar algebraicamente como si fueran números. ¿Por qué? Pues porque es una relación que hay entre vectores también es la misma que hay para sus componentes X, la mismísima relación, y también es la misma relación que hay para las componentes Y, las cuales se operan algebraicamente, como si fueran números. Por esa razón, las propiedades se trasladan a las relaciones vectoriales. Y eso es un poquito el propósito de, a ver si de entrenarlos, ¿no? Porque en la tarea de seguro va a haber algo así. Bien, se introducen los vectores unitarios, esto es de lo que hablé al final, y cómo los vectores unitarios nos permiten formar la proyección, ¿no? Si hablamos de la dirección X, dado un vector Y unitario en esa dirección, X positiva, multiplicando el vector Y por la componente X del vector, formo su proyección horizontal o en dirección X. Y igualmente para la dirección J, y sumadas, pues precisamente dan el método de triángulo, ¿no? En este caso es un triángulo rectángulo, por eso se llama descomposición rectangular a esta construcción. Y ya después su texto habla de producto escalar y producto vectorial. Estos son dos productos que se realizan entre vectores, ya no es número y vector, ¿no? Ya no, ahora es con los vectores, con dos vectores, ¿qué operaciones puedo realizar? Bueno, pues hay dos, esto lo tenemos que saber ya. Sí, hay un producto que da como resultado un número, un escalar, se llama producto escalar. Hay otro producto que da como resultado un vector y se llama producto vectorial. Bien, ahora, en este momento no se nos va a evaluar estos productos, pero el problema está en que cuando los usemos, como que no nos van a dar un antecedente. En una de esas no nos dan tiempo para un segundo, para estudiarlo. Entonces, si bien no nos piden ahorita tener ese conocimiento, hay que tenerlo previsto, ¿sí? A ver, déjenme recordar un poquito los temas de este curso, pero parece que si acaso al final, y curiosamente se empieza trabajando en esto del producto vectorial y ya después el producto escalar, ¿sí? Entonces, es bueno hacer un paréntesis en algún momento, así como de repaso de vectores, ¿no? Por ejemplo, si todavía nos queda alguna duda, y tomar uno de estos dos productos para
para estudiar. Bien, entonces que esté ahí pendiente, porque junto lo que estamos viendo y vamos a terminar de ver, junto con estos productos, conforman lo que se llama el álgebra de vectores. En muchos libros hay un capítulo inicial, o a veces en un apéndice, ¿ya?, que trata del álgebra de vectores. Y va a venir exactamente lo mismo con otros ejercicios, si ustedes quieren. Bueno, cada libro tiene lo suyo. Entonces, es importante saberlo también para recurrir a cualquiera, ¿sí? En cualquier texto vamos a tener esto. Muy bien. Entonces, vamos a enseguida del resumen. El autor siempre presenta ya sus preguntas. Aquí en azul veo preguntas para análisis. Ajá. Aquí habla mucho de magnitudes, pero va a haber una parte de vectores. Yo se las voy a separar ahí en Cambia para que vean esta página, es la misma, donde ustedes pueden responder a algunas poquitas que están sobre el álgebra, porque luego ya se mete a productos y pues ya no. Creo que desde el 19 ya son productos de vectores, ¿sí? ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, el producto escalar también se llama producto punto y se denota con un punto intermedio a los dos factores. Sí, producto vectorial también se llama producto cruz y se representa con una crucecita entre los dos vectores. De esa manera nosotros sabemos que, bueno, aquí se está hablando de esas dos operaciones que todavía no estudiamos. Esa es la pregunta 19. Pero en la 18 y un poquito antes, pues hay algunos que son de el álgebra que estamos viendo, ¿sí? Entonces, por decir el 18, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Dice, si C es la suma vectorial de A y B. Tienen ustedes que imaginar como su método de triángulo. A, B y la suma, ¿no? ¿Sí? El C. Pregunta. ¿Qué deberá ser cierto si C es igual a A más B? Pero observen, cuando ya no pone en negritas C y A y B, ya está hablando de qué. O sea, si ya no está en negritas las letras, se nos está hablando de las magnitudes. De las magnitudes. Entonces dice, ¿qué debe ser cierto si la magnitud de la suma es la suma de magnitudes? O sea, ¿cómo son los vectores? ¿Hay alguna relación entre los vectores A y B para que se cumpla esto? Pues ahí les dice que la suma de A y B es igual a C, o C es igual a A más B. A ver, un poquito más fuerte, por favor. Que ahí nos está diciendo que la suma de A más B es igual a C. Ajá. En las que la suma de magnitudes de A y B es la magnitud de C. Entonces, eso te da información sobre A y B, la forma en que se ubican. Sí. Sí. Más o menos. ¿Cuál? Sería el punto Es que sería como de donde inicia, ¿no? inicial y el punto Porque final donde termina C. Prácticamente sería un punto donde está A y donde está B. Nos estaría determinando dónde inicia y dónde termina cada uno. A ver, déjenme hacer listo. Nos dicen que aquí tengo lo que les decía, por ejemplo, A. La suma por método de triángulo se hace así. Si tras luego B, vamos a suponer que fuera
en esta dirección y sentido, ¿sí? Y la resultante o suma está aquí. Es el vector C igual a A más B. En esta construcción que acabo de hacer, que creo que sí la alcanzan a ver. En esta construcción, se cumple que la magnitud de C es la magnitud de A más la magnitud de B. Sí. Sí, profesor. ¿Se cumple? A veces enseñamos un poquito el... No se ve muy oscuro. No, profesor. Se ve bien. Se ve bien. Qué bueno. Aquí está jugando la luz. Todavía tengo aquí el sol. Ahorita se va. Bien, entonces... enseñamos un poquito a veces en cómo es un triángulo, la ley de cosenos. En la ley de cosenos, precisamente se relaciona este lado, la longitud de este lado del triángulo, con este y con este. Aquí no se llevan catetos. Y también el ángulo intermedio. O los ángulos. ¿Sí? Bueno, pero ahorita me quiero referir a este. Y entonces se pregunta uno, ¿cuál es la relación entre las magnitudes? Bien, sí, las longitudes de los lados. Y lo que se encuentra es que hay una ley de cosenos. Tengo que cambiar esto. Debe pertenecer a nuestro formulario, ¿no? De trigonometría, pero también podría estar anexo a este de vectores, ¿sí? Por esto que está aquí. Y entonces, bueno, la ley de cosenos, claro, es otra cosa de geometría que hay que trabajar. Observen cómo aquí voy como si fuera el teorema de Pitágoras, ¿no? Ajá. Y ya con esto yo sé que si el ángulo es recto, la relación de magnitudes es así, pero no es así. Porque si esta fuera cierta, pues esta es más sencilla que esta, ¿no? Nadie escribiría esta, sería siempre esta. La ley de cosenos activa un signo menos, el doble producto de magnitudes y el coseno del ángulo opuesto, observen, al lado C, ¿sí? El ángulo opuesto, o sea, es decir, o bien este es el lado opuesto al ángulo phi. Ustedes pueden intercambiar, va a ser otra para B, pero ahora vamos a usar el ángulo opuesto al lado B, que sería este, y así. Esa es la relación de las magnitudes. Okay. Y uno se pregunta, ¿cuándo ocurre esto? Esa es la pregunta 18. Alguien nos lo tiene que decir, ¿cierto? Cuando C es igual a 0.
cuando A y B tienen el mismo ángulo. Ya por ahí va. Cuando C es igual a 0, ahorita lo comentamos, ¿eh? Cuando A y B tienen un ángulo de ¿cuánto? Cuando sus ángulos son iguales. O sea, por ejemplo, si B tuviera la misma inclinación que Ok. A, se sumaría. Inferior a 180. Ajá. Que el ángulo director de A sea igual al ángulo director de B. O que el ángulo phi valga 180. Ajá. Bueno, eso es equivalente, ¿sí? Que tenga la misma dirección en el plano, pues, mismo ángulo director. Es lo mismo que el ángulo phi aquí, porque uno a continuación del otro se van así. Si tienen la misma dirección, B se va a trazar así, ¿no? Entonces el ángulo phi se va a ir a 180. Quiero que vean qué pasa aquí. Déjame redactarlo un poquito mejor. Si phi igual a 180 grados, el coseno de phi vale, ahí vamos a la calculadora, ¿no? Menos 1. Y c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Coseno de phi vale menos 1, con este menos se hace más 2ab. Y esto es precisamente el cuadrado de un binomio de a más b al cuadrado. Tomando la raíz cuadrada, usando el hecho de que las magnitudes son positivas, quitamos los valores absolutos y obtenemos esto de acá. Muy bien. Entonces, en resumen, lo que se tiene que ver aquí es que si A está así, B está así. Ajá. Por eso phi vale 180. Pero los ángulos directores son teta A o teta B son iguales. Entonces nuestros vectores son paralelos, ¿sí? Vamos a hablar de que son paralelos cuando tengan el mismo ángulo director. Si están opuestos, vamos a decir que son antiparalelos. Antiparalelos no se permite para este caso, porque si A está así y B está de esta manera, esto llevaría a la propuesta del compañero que decía que C vale 0. ¿Sí? Eventualmente, si la magnitud de B fuera la de A, regresaríamos al mismo punto y tendríamos 0. ¿Sí? A magnitud, Pero esta no se puede, en esta relación no puede ser la magnitud de C igual a 0, porque es magnitud. ¿Se fijan? Aquí, en los casos antiparalelo, el C está aquí. Tiene que también un poquito que trabajar las construcciones paralelas, ¿sí? Porque pues ya no hay un triángulo propiamente, ¿se fijan? Entonces la construcción paralela y antiparalela sí es bueno que las hagamos por separado porque se ven diferentes, ¿no? No hay un triángulo. Entonces aquí está el trazo paralelo, que es cuando se cumple esta relación. Y el trazo antiparalelo es así lo estamos viendo. Observen que la magnitud de C es la magnitud de A menos la magnitud de B. Por eso les decía, aquí no es posible el 0, porque las magnitudes son números positivos. Entonces, sumarlo en números positivos nos va a dar positivo. Por lo tanto, no tengo esa opción. Pero el caso antiparalelo sí, porque estoy restando las magnitudes, ¿se fijan?
Esta es el resultado de la situación antiparalela. Y aquí sí vamos a poder obtener el valor 0 cuando los dos vectores son de la misma magnitud, ¿sí? Antiparalelos, pero de la misma magnitud, ¿sí? Bueno, pues es el caso en que es el vector opuesto, ¿no? Sumar un vector con su vector opuesto nos da el resultado igual a 0. O sea, profesor, que al ser antiparalelos iba a cumplir que la magnitud C nos va a dar igual a 0. Se cortó tu audio. Le decía que si entonces, al ser antiparalelas, C sí corresponde con lo que decía de que es igual a 0. Sí. En antiparalelos pero del mismo tamaño se va a cumplir que sea 0. En general no, ¿te fijas? Si por ejemplo B es la mitad de A, pues aquí en C te queda la otra mitad, ¿verdad? Así, aquí la mitad y C crece hasta la mitad, ¿no? Pero nada más en la resta o también en la suma. Aquí hay resta de magnitudes porque están antiparalelos. Pero en todos los casos es suma de vectores. Es suma de vectores. Pero a lo que me refiero es de que si en lo antiparalelo nada más va a ser la pura resta. Exacto. Sí, en los antiparalelos sí la magnitud resultante es la resta. Sí. Sí. Entonces, cada pregunta puede llevar a algún análisis, ¿no? Adicional. Y debemos de tenerlo en cuenta. Un segundo. Disculpe, profe, entonces cuando tenemos la constante de aquí C al 0 y bueno, tenemos esto de A más B, entonces ¿no es posible o cómo? ¿Cuál? ¿Esta relación? Sí, esa relación, sí, realmente es cierta de que si ponemos acá C como valor de 0, A más B, su suma me tiene que dar 0. Entonces, ¿no sería posible por lo que nos acabo de comentar? Sí, no sería posible. O sea, esta no se puede con C igual a 0. Ajá. Que puede haber otra pregunta en donde sea como dice su compañero. Si C igual a 0, ¿cómo están los vectores? Pues están opuestos, ¿no? Sí, sería este caso con valores con la misma magnitud. Sí, pero sería otra pregunta. En esta pregunta se dice que la magnitud es la suma de magnitudes. ¿Qué se puede decir de los vectores? Pues que están así. Ajá. Pero, por ejemplo, profesor, si en la suma de los vectores de A y B estamos viendo que, bueno, tienen la misma inclinación, ¿cómo se lleva a cabo el momento de que son antiparalelos? ¿Cómo se toma? Sí, lo que pasa es que comentamos varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, bueno, aquí es, digamos, los vectores paralelos, ¿no? Con phi igual a 180. Y ahora, ¿cómo sería el caso de vectores antiparalelos? Tú dices, por ejemplo, el valor de phi. Si te fijas, el valor de phi es lo que abren A y B allá arriba. Ajá. Si el vector B tú lo giras para
ser antiparalelo al vector A, entonces el ángulo phi se va a hacer chiquito hasta 0. Ajá. Ok. Entonces vamos a tener aquí el coseno de phi igual a 1. Aquí va a quedar con signo menos. Y vamos a tener el binomio al cuadrado, pero con signo menos. Sacando la raíz vamos a llegar a esta relación, a que C es A menos B, en valor absoluto. Porque puede ser más grande A o puede ser más grande B, y la resta que se cumple es la que sea positiva. Es decir, esta relación es más correcta si la vemos generada de la ley de cosenos y despejada en valores absolutos. Aquí no se cancela el valor absoluto para permitir la situación en que A es más pequeño que B, ¿sí? Y así es como se va a cumplir la relación para antiparalelos, con phi igual a 0. De todo lo que aquí expusimos. ¿Sí ayuda un poquito lo que acabo de decir? ¿Sí? Sí, gracias. Muy importante que hayamos visto este caso de vectores paralelos y antiparalelos, porque precisamente vamos a entrar a cinemática de una dimensión en cuanto se cumplan nuestras 5 clases. Es el viernes, ¿no? De vectores, entramos a cinemática de una dimensión, pero como su nombre lo dice, nuestros móviles ejecutan movimientos en una línea. Y los vectores son todos o paralelos o antiparalelos. Los vectores que se van a trabajar son paralelos o antiparalelos. Entonces es muy importante tener esta imagen de lo que pasa con los paralelos y antiparalelos. Bueno, pues todo esto vino por una pregunta, ¿no? Y ni siquiera por un ejercicio. Voy a compartir. Entonces me van a hacer favor de revisar esas preguntitas, que no son muchas, y las dudas que queden se tienen que, de preferencia, exponer en clase. Solamente tienen que decir la pregunta 15. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues vamos a verla, ¿no? Y así. Bueno. ¿Nada más tenemos que responderla y justificarla? ¿O con procedimientos o nada más justificarla lo más básico? Sí, no, tú tienes que dar tu respuesta. No, como te diré, de preguntas no vamos a pedir que redactes. Sí, solo que te quede claro. Y si no te queda claro, exponerla en clase, ¿no? Decir, a ver, quiero ver la respuesta a tal pregunta. Pues adelante, ¿no? Como ahorita. De los ejercicios, sí, vamos a los ejercicios, ¿no? Aquí está. Nos saltamos, aquí está, estimaciones y órdenes de magnitud, nos saltamos, ¿no? Y bueno, creo que hasta las 5. ¿Nos vamos a cuál? A vectores y suma de vectores, en 1.7, ¿no? Y esto sí, me gustaría que varios ejercicios, si no todos, porque pues tampoco se trata de eso, varios los tengan realizados, ¿sí? Algunos los voy a pedir que los suman, pero son poquitos, ¿eh? La razón de que no les digo ahorita es para que ustedes traten de abarcar, y ya que se los pida, los van a subir luego, ¿no? Entonces, tampoco va a haber mucho tiempo, a fin de que pues el que termina la tarea es porque ya la tiene anticipada, ¿no? Ya nada más va a ser limpio y ya lo sube, ¿no? Bueno. Entonces ahí sí vamos a pedir el desarrollo, ¿no? Yo aquí no tengo la numeración, de qué ejercicios les estoy sugiriendo. Bueno,
Aquí está la construcción que estuve usando, ya se fijaron, de los 4 vectores ABCD, que también el autor lo toma como base para realizar varios ejercicios, ¿no? 21, 32, 35, 39, 47, 53, 57 y problema 72, ¿no? Okay. En el 1.32, lo primero que pide es suma y resta, ¿no? El C es el negativo de suma, ¿eh? Tengan en cuenta que podemos factorizar el número -1, ¿sí? El signo menos antepuesto a un vector tiene 2 interpretaciones, ¿sí? Ya lo vimos. Es vector opuesto o multiplicación por -1, son lo mismo. Pues cuando yo veo menos A menos B, puedo pensar el que -1 está multiplicando a tanto a A como a B. Pero el -1 lo puedo factorizar, ¿sí? Son las reglas que les he estado mencionando. Un número se puede factorizar y ¿qué queda? Pues A más B. Por eso les digo, en el C tenemos el negativo de A más B. ¿Sí? En el D tenemos la resta opuesta, ¿no? Si se pide A menos B, luego B menos A, ¿no? Pero pide un dibujo a escala. O sea, seguimos todavía con los dibujos, ¿no? No hagan tantos dibujos tampoco, ¿eh? Pero es una práctica buena. Es esto para los que somos, ¿cómo se dice? Canestésicos, o ¿cómo se dice? O sea, que aprendemos por mover un poco las manos, que en general por eso les pido que hagan la tarea, ¿no? Sobre el cuaderno, porque eso es lo que nos ayuda a retener nuestras ideas, ¿sí? Entonces, todo el trabajo que hagan con vectores de manera gráfica, siento que es muy útil, ¿sí? Y bueno, si tenemos un poquito de tiempo ahora para hacerlo, pues es tal vez el último momento, ¿no? Que vayamos a tenerlo, hay que aprovecharlo. Para métodos analíticos va a haber más tiempo, ¿sí? Bien. En los siguientes ejercicios de este problema seguramente nos van a pedir cosas analíticas, ¿no? Por decir el 35, ¿no? Este 34 es el único, me parece, en el que se piden componentes por medio gráfico, ¿sí? Dice, usa un dibujo de escala para obtener las componentes. A ver, creo que el 1.35 también, pero fue lo que hicimos aquí. Bueno, yo lo hice con Word y no salió muy bien, ¿no? Finalmente las calculé, ¿no? Las componentes de los vectores ABCD de esa misma figura, pero aquí sí dice calcule, entonces fue exactamente lo que hice. Y así, ¿no? Muy bien. Ahora, a lo que quiero dedicar un poquito a esta clase es la naturaleza vectorial de las fuerzas. Entonces, aquí vamos a tomar un problemita, algún ejercicio que involucre fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor voy a tener que avanzar. El 37 habla de fuerzas. Pero quiero tomar otro que es un poquito más específico. Ajá. En la sección 1.10, si se fijan, ya no nos toca, son las de productos de vectores. ¿Sí? Es donde les comenté, en algún momento que tal vez ya al final del curso, si tenemos que usar el producto cruz, pues entonces nos regresamos y empezamos a practicar las operaciones vectoriales, ¿no? Entonces, ya sabemos que está aquí en nuestro capítulo 1, ¿de acuerdo? Bien, yo les dejé hacer en
durante la Semana Santa, que hicieran, por ejemplo, el 42 con relación a esta figura de manera gráfica. Bueno, entonces espero que se haya cumplido un poquito ese orden, ¿sí? No dejen acumular su tarea, pero ya después la función ya no es la misma. Y bueno, pues nos vamos aquí. Ajá. Pero si se fijan, su libro tiene, después de la sección de ejercicios, que está así como separada por secciones, ¿no? Pues, álgebra vectorial, productos de vectores, componentes, vectores unitarios, ¿no? Entonces ya viene una sección que se llama problemas, donde ya no nos van a distinguir, ¿no? La naturaleza del ejercicio, es decir, puede venir lo que sea, ¿no? Es un problema. Supuestamente esto es lo que tendría que suceder en los exámenes. En un examen tendría que venir un problema como estos. Esa es la idea. Bueno, actualmente estamos haciendo las evaluaciones un poquito más al estilo de los ejercicios, ¿no? Porque se hace a través de cuestionarios, ¿sí? Es semejante, ¿sí? Es semejante, pero bueno, eso es debido a esta situación que estamos viviendo. Bueno, aquí en los problemas voy a tomar creo que el 1.68. No, aquí hay una cuarta fuerza, ¿no? Quiero uno que tenga nada más 3, tal vez el de los trabajadores. Yo tuve un poco de problemas con ese profe. ¿Con el 69? Ajá, al sacar la segunda magnitud del trabajador que aplicó menos fuerza. Ok. Ajá. Sí, pero aquí ya se está usando más el concepto general. Que yo entiendo que ya lo están usando, porque incluso a veces lo vemos en la prepa. Pero yo tengo que argumentar la base de este asunto. Entonces, si me permiten, voy a hacer un ejercicio ligeramente distinto, que curiosamente no lo veo por aquí, en este libro, ¿no? Bueno, habla de las estrellas en el universo, el máser de hidrógeno y cosas así. O sea, el libro ha ido evolucionando desde vaya, el que yo estudié en la prepa, ¿no? Todavía tenía el ejercicio básico, ¿no? Y con el tiempo ya hasta lo quitaron, ¿no? Pero tenemos que partir de un análisis muy, muy básico referente a por qué las fuerzas son llevadas a vectores. Les vamos a hacer una explicación. Resultante, vamos a ponerle, ¿no? Como título, ¿no? De dos fuerzas. A veces esto, para hablar del resultante, hablamos también de superposición de las fuerzas. Entonces, hay dos maneras en que podríamos experimentar
para llegar sanamente a esta conclusión. Pero bueno, tiene que prepararse un poquito el experimento, ¿sí? Una de ellas consiste en tener dos poleas, pero sin fricción. Hay que eliminar la fricción, es una lata. Y entonces de una cuerda colgamos pesos. Aquí del otro lado también colgamos otro peso. Y logramos el equilibrio con un tercer peso aquí, ¿sí? Entonces la idea es que cada peso se equilibra, y esto va siendo una introducción a nuestro estudio de las leyes de Newton, según el cual el peso es la atracción gravitacional que ejerce nuestro planeta sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión que tiene direccionalidad hacia la vertical, ¿no? Hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y esa es la intensidad la fuerza que causa es lo que llamamos el peso, y tenemos manera de cuantificarlo y esas cosas, ¿no? La cuerda equilibra. La cuerda tiene una tensión, llamamos T, denotamos con la letra T, la fuerza que ejerce la cuerda sobre el cuerpo. Y hay en una situación de equilibrio, vamos a decir, en el equilibrio, la tensión de la cuerda equivale a el peso. Pero lo que observamos que la cuerda automáticamente tiene la posición vertical para lograr este equilibrio, ¿sí? Entonces ya aquí tenemos una situación de direccionalidad, ¿sí? La direccionalidad de las fuerzas no la ponemos en cuestión, es un hecho real, ¿sí? Lo que queremos es ver si podemos modelar por vectores, ¿sí? En este caso, aceptando pues que la vertical es la dirección al centro terrestre, que es la dirección de la fuerza en que se aplica el peso, y viendo que la respuesta de la cuerda es semejante, es la vertical, tenemos una situación si vamos a esto de representar por vectores, pues efectivamente tenemos una situación de vectores opuestos. Aquí está. Y estamos viendo que el equilibrio se daría en la situación en la que la suma de los dos vectores, aquí estamos en esta situación de opuesto, ¿no? Vectores opuestos de la misma magnitud, con un resultado igual a 0, ¿no? Es decir, T1 menos W1 igual con 0, ¿cierto? Vectores opuestos, dando un resultado igual a 0. Este análisis pues lo traslado a las tres cuerdas, ¿sí? Y voy a hablar de tres tensiones. Vamos a llamarle a esta T2, equivalente al peso de este cuerpo, W2. A esta T3, equivalente a este peso de W3. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a analizar lo que sucede en el punto de intersección. Para ello tenemos que analizar un poquito lo que sucede a lo largo de la cuerda. ¿Sí? Cada sector de cuerda, hay que hablar de un sector de cuerda.
Posición vertical o inclinada, voy a tomar, por ejemplo, aquí mi sector de cuerda. De cualquier tamaño. Pueden tomarlo suficientemente pequeño si así lo desean, ¿sí? Bueno, entonces, esta cuerda estrictamente, y aquí es donde empiezan los supuestos, estrictamente tiene un peso, ¿no? Ajá. Y esa la debería tomar en cuenta. Pero vamos entonces a hacer una hipótesis, ¿no? Que el peso o la masa no la vamos a considerar, se dice despreciable, es muy ligera comparada con los pesos, ¿sí? Por ejemplo, los cables en las grúas, pues sí pesan mucho, ¿no? Pero, sin embargo, las cargas son mucho mayores y eso es lo que permite que se cumpla este supuesto. O si este experimento lo hiciéramos en el laboratorio, pues usaríamos un hilo, probablemente el hilo de nylon, es muy adecuado para el trabajo experimental en el laboratorio, el hilo de nylon, y cargas que superan los 100 gramos, entonces el hilo tiene una masa despreciable. Y bien, en ese supuesto, las únicas fuerzas que están actuando son a ambos lados le está actuando la tensión de la cuerda. Y aquí es donde, si tomáramos en cuenta el peso de la cuerda, tendríamos que pensar en tensiones diferentes, ¿sí? En T1, bueno, aquí no puedo poner T1 y T2, voy a poner TA y TB, ¿sí? Ahí está, TA y TB. Tendríamos que pensarlas diferentes, ¿sí? Pero aquí en el equilibrio y con masa despreciable y siendo las únicas fuerzas actuando en la cuerda, voy a tener que tomar una situación igual a esta, ¿no? Es decir, estoy asociando el equilibrio con que el resultado de una supuesta suma vectorial hasta este momento en situación unidimensional sea igual a 0, ¿sí? Es decir, la tensión es la misma a lo largo de la cuerda conforme voy avanzando sobre ella, por lo que ya no tengo que distinguir los puntos. Hagan de cuenta que este es el punto A de la cuerda y este el punto B, es la tensión en el punto A, la tensión en el punto B. Ya no tengo que distinguir cuánto vale la tensión en cada punto de la cuerda, sino que voy a hablar de un solo valor de la tensión a lo largo de toda ella. Bueno, si vamos bien, es así como llegamos a considerar las fuerzas que actúan en el punto P. Entonces, repasamos rápidamente. Cada peso sobre la cuerda induce una tensión, ¿no? en el extremo de la cuerda, digamos, misma que se traslada a todos los puntos a lo largo de la cuerda, ¿sí? Siempre y cuando la masa de la cuerda se desprecie. Pero aquí al pasar por la polea también hay otro fenómeno, ¿no? Que vale la pena mencionar de una vez, porque estos conceptos nos van a se va a trabajar con ellos en adelante cuando veamos las aplicaciones de vectores a fuerzas, y qué bueno que ya desde este momento estamos estableciendo estas consideraciones. En la polea hay un problemita adicional, ¿no? Con cada sector de cuerda, ¿no? ¿Sí? Aún despreciando su masa, ¿sí? Las fuerzas que actúan en la cuerdita, las acciones que actúan en el segmento de cuerda,
involucran no solo las tensiones, sino también, y el peso de la cuerda que estamos despreciando, sino también cualquier efecto que haya con la superficie, ¿no? La superficie va a ejercer fuerzas, sí, aquí va a haber un fenómeno de superficie que vamos a ir aprendiendo en este curso. Aquí los fenómenos de fuerza entre superficies los contabilizamos en dos partes, que son precisamente las componentes rectangulares. Y estas partes se conocen como fuerza normal y fuerza de fricción. Es un concepto general que podemos introducir desde este momento. Y claro que nunca vamos a poder evitar la fuerza normal. Lo que sí podemos evitar es la fuerza de fricción, ¿sí? Pero vean cómo desde acá, o sea, está tan, como les dijera, desde este momento tan básico como estudiar este fenómeno, ¿sí? Estamos entrando ya en muchas cuestiones de las fuerzas, ¿no? Y todo viene pues relacionado. Sí, esta idea de que las fuerzas son vectores aquí se va a manifestar en que la normal no va a afectar a nuestro conocimiento de lo que sucede en la dirección longitudinal de la cuerda, ¿sí? Porque está perpendicular. Y si sumamos por componentes X y Y, es separado lo que se hace en las direcciones perpendiculares. Y hagan de cuenta que esto lo vamos a hacer en las direcciones X. Aquí es donde estamos analizando nuestra tensión. Entonces, ¿qué necesitamos para que la tensión se transmita a lo largo de la polea sin problema? Pues necesitamos que esta fuerza tangencial, que es la fricción, sea igual a 0. Fricción. Sea igual a 0, ¿no? Hay dos maneras de lograrlo en la práctica, pues si yo estoy haciendo esto en el laboratorio. Una es efectivamente aquí lograr un deslizamiento muy, muy bueno, ¿sí? Entre el hilo, por eso el hilo de nylon favorece, y parece ser que con poleitas hay plásticos muy duros o metal y desliza muy bien. O podemos hacer un eje muy bueno, un eje, hacer que esto rote con mucha facilidad, porque entonces, aunque la fricción no se anule, el efecto de la fuerza en esta dirección también se anula. Pero bueno, eso ya lo analizamos posteriormente, ¿está bien? Entonces vamos a suponer que todas estas hipótesis se están cumpliendo en nuestras poleas o en nuestras cuerdas, ¿sí? Y bueno, en otro momento, para que no se haga muy recargado, les voy a platicar cómo montar el experimento para que no dependamos de las poleas, ¿no? Sí, que bueno, es hacerlo de otra forma. Bien. Entonces, ahora sí, me voy hacia el punto P, ¿no? Pensando en que en el punto P convergen, ¿verdad? Las tres fuerzas, las tres tensiones, pero cada una igual al peso correspondiente. ¿Sí? Entonces se forma lo que se llama un sistema de fuerzas concurrentes. Entonces ya voy a borrar aquí, ¿se puede? Creo que sí, ya han de haber tomado nota. Digamos, experimento es un caso que lleva a lo que se llama un sistema de fuerzas concurrentes. Se llama sistema a cualquier conjunto de fuerzas aplicadas a un cuerpo. Como el cuerpo que estoy analizando aquí es el punto de intersección, son entonces fuerzas aplicadas a un punto, ¿sí?
En ese caso podemos hablar con esta palabra, concurrente, porque están aplicadas a un punto. Pero muy importante que sea así, porque es cuando yo voy a tener una, como que estoy aislando este asunto de que las fuerzas actúan muchas veces de manera distribuida. En la mayoría de situaciones prácticas, las fuerzas actúan de manera distribuida, ¿sí? Simplemente en el contacto de la polea, por ejemplo, pues hay toda una superficie, ¿no?, de contacto y todo un sector de cuerda en contacto. Entonces se dice que la fuerza está distribuida. Y tenemos que aprender a analizar estas cosas, a concentrar el efecto, para poder sustituir todo el fenómeno por un solo concepto, por ejemplo, una sola fuerza. Y en ese sentido aquí estamos aislando pues la fenomenología, la estamos estudiando de manera exacta, tanto de manera retórica se dice de manera puntual, ¿no? Pero aquí de manera física también lo estamos haciendo pues de manera puntual, ¿sí? Por eso la importancia de las fuerzas concurrentes, ¿sí? Pues aquí voy a denotar el punto P, voy a dibujar mi punto P y ahí voy a dibujar las fuerzas aplicadas. Ajá. Hacia abajo, la tensión T3 de magnitud W3. Ajá. Y aquí va a haber unas inclinaciones, ¿están de acuerdo? Que son dependientes de la intensidad de las fuerzas. Ajá. No, la puse muy acostadita. Aquí tengo T2. ¿Ya es hora? No, todavía. Y aquí tenemos T1 igual a W1. Entonces, el punto importante, ¿sí?, de este experimento es poder encontrar que los ángulos que se forman son tales que se cumple la suma de vectores. Ese es el punto importante. Es decir, si yo grafico en orden, hago la suma a tipo vectorial, ¿sí?, construyo 3 vectores, ojo, en la misma dirección y sentido de la cuerda, pero, bueno, en la misma dirección de la cuerda, sentido, pues, tirando del punto P, ¿sí?, hacia acá, con magnitud igual al peso, ¿sí? Entonces voy a construir un vector, ¿sí? Ojo, esta tensión es esta fuerza es una magnitud vectorial, ¿sí? Esto va a tener un valor, por ejemplo. Ya, vamos a darle valores para ver cuánto les gustaría poner para su experimento. Propongan lo que gusten. ¿En qué unidades? ¿En newtons está bien? Entonces, Sí, Newton. 42 newton. Ajá, muy bien. ¿Y el otro peso? 35. ¿35? Sí, para que sea un poquito diferente, ¿no? 35 newtons. Muy bien. ¿Con cuánto lo quieren equilibrar? Más o menos. Algo un poco mal ver que los dos, así que yo digo que unos 50 y no sé, 56. Ok, vamos a tomar ese valor. Vamos a ver qué pasa.
Ajá. Y entonces definimos una escala, ¿está bien? Uh-huh. Por ejemplo, podrían ser centímetros en su cuaderno, 4.2 centímetros, 3.5 centímetros, 5.6 centímetros. Ajá. Tienen que hacerlo en su cuaderno, ¿no? Y yo podría tomar el pizarrón decímetros, ¿no? 4.2 decímetros. Desde esta. Entonces yo tomo un punto. Tengo que empezar con el 1, ¿no? Punto inicial para el trazo de vectores no tiene que ver con el punto P. De la misma inclinación que se haya formado y de 4.2 decímetros. Pues ahora sí me van a disculpar porque no traigo mi regla. Ahí voy. Y luego 35, ¿no? Y luego 35 inclinado así, pero 35 está por acá. Y el tercero debe ser vertical y debe cerrar, debe sumar 0. Eso es lo que se observa, ¿sí? Es decir, visto representado de manera vectorial, T1, el vector T1, que va a ser este, más el vector T2, ya como vector, más el vector T3, que viene hacia abajo. Equilibrio va a significar que sumen 0. Es decir, este vector T3, que se va a dibujar a continuación, tiene que cerrar a este. Entonces eso me obliga a inclinar este otro, ¿no? Es decir, aquí puedo trazar una punteada que me ayude. Busco aquí los 42 centímetros. Este 1. Este 2. Y ahora sí. Este 3. Y van a sumar 0. Inmediatamente tengo que vale 42 unidades en newtons, 35 en newtons y 56 en newtons. Y eso determina la posición angular. Al hacer nuestro experimento, lo que deberíamos observar es que esto asciende, desciende, lo soltamos y desciende o asciende hasta ocupar estas direcciones, que van a estar determinadas por esta construcción vectorial. Entonces debemos poder predecir cuáles son los ángulos, ¿no? Por ejemplo, o este, que son los que se van a medir aquí, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar del ángulo formado por quién y quién. A ver si hay algún ángulo interior del triángulo que esté aquí. Por ejemplo, el que se forma aquí entre T1 y T3, entre T1 y T3 está por fuera del triángulo. ¿Se fijan? El ángulo formado entre T1 y T2, entre T1 y T2 es externo al triángulo, ¿sí? El ángulo formado... T3 con T2, ¿no? T2 en T3, vamos a ponerlo aquí, entre T2 y T3 es externo al triángulo. ¿Ya vieron? Los ángulos que están aquí son ángulos externos aquí.
Es bueno saberlo. Si, por ejemplo, yo quiero el ángulo formado entre T1 y T3, es que aquí se me fue abajo. Ajá. Ese ángulo está, oye, aquí está T3 hacia abajo, T1 hacia acá, es este de acá. ¿De acuerdo? Sí, todavía no les quiero dar nombres, ¿eh? Si quiero esta abertura de aquí arriba, entre T1 y T2, T1 y T2 es este. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo averiguar ese valor? Lo puedo hacer resolviendo mi triángulo. Si lo quieren, lo podemos hacer por componentes rectangulares, ¿eh? Pero si quiero mencionar esto, ¿sí? Podemos usar nuestro teorema de ley de cosenos que les acabo de dar para que dado T3, T2 y T1 averiguamos este ángulo interno del triángulo, ¿sí? Podemos analizar cualquiera, pero los que están acá son los externos. Perdón. Eso es como más rápido, usando ley de cosenos, ¿sí? Cada ángulo interno se puede obtener con base en los tres catetos. Bueno, en los tres lados del triángulo, perdón, ¿sí? Usando ley de cosenos. Con cada ángulo podemos ver cuánto vale el exterior, que es uno de los que están aquí y que se van a medir. Ahora quiero mencionar qué pasa. O sea, estamos analizando estrategias, ¿eh? ¿Qué pasa si nosotros usamos componentes rectangulares? ¿Cómo se va a ver esto? En el uso de componentes rectangulares, nuestra horizontal, y lo bueno es que nuestra vertical coincide con el tercer vector. Bien, el vector T3 tiene solamente componente vertical y T1 y T2 están con ángulos inclinados respecto de la horizontal o de la vertical, como lo quieran ver, ¿sí? Pero tales que dividen a nuestros ángulos que aquí estamos observando, ¿sí? Por ejemplo, la vertical divide el ángulo superior en dos, ¿sí? Y la horizontal, igualmente, cada uno de los laterales los divide en dos partes. Entonces, es otra forma en que vamos a contabilizar, ¿no? ¿Sí? Podemos llamar a alfa 1 a la inclinación de la tensión T1 y alfa 2 a la inclinación de la tensión T2. El T3 está vertical, ¿sí? Ajá. Entonces vamos a hacer la expresión por componentes, ¿no? No hay mucho problema con el uso de alfa 1 y alfa 2 porque simplemente sumando 90 tenemos esta abertura de este lado. Y el alfa 2 igualmente sumando 90 tenemos la abertura de este lado, ¿no? ¿Sí? Y visto en componentes, las relaciones que se tienen que cumplir son las siguientes. T1, ¿cuál es la componente de T1? Coseno de alfa 1 con signo negativo, ¿se acuerdan? Dado coseno me da la proyección adyacente al ángulo alfa 1, la proyección adyacente. Pero hay que tomar en cuenta que como no estoy usando el director que vendría desde acá, sino estoy usando la inclinación,
entonces el signo lo tengo que poner yo, es negativa, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? En el caso de T2 es a la derecha, más T2, coseno de alfa 2, es igual la suma de componentes en X, me va a dar 0, ¿no? Esa es esto, ¿no? Suma de componente X de T1 más la suma de componente X de T2 más la suma de componente X de T3 es igual a 0. Pero T3 no tiene componente X. ¿Mm? X y Y. ¿Y en Y qué se va a cumplir? Pues vamos a tener que T1, seno de alfa 1, ahora sí. No hay problema, estas son positivas. Así que con las puras inclinaciones sumamos, ¿no? Más T2, seno de alfa 2. Ajá. Y luego seguiría T3. Pero T3 está hacia abajo, su componente es negativa, ¿no? Todo está hacia abajo, como el vector A del ejercicio, ¿no? Igual a 0, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces aquí pueden ver cómo usando estas inclinaciones, que son las aberturas menos 90 grados, usando pues alfa 1 y alfa 2, las relaciones de componentes se ven bastante sencillas. Nada de ley de cosenos con cuadrados y así, ¿no? ¿Sí? Esto puede ver más simple, ¿no? Y esto es lo que se tiene que comprobar. Bueno, es lo que se ha comprobado una y otra vez en diferentes situaciones para estar ciertos de la regla de suma de fuerzas, ¿no? Es decir, las fuerzas se componen para formar la suma de vectores. Ahorita les voy a hacer otra construcción. Quiero que terminen de... Ay, pero ya no va a dar tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a quedarnos aquí, no importa. ¿Sí? Como reafirmación en nuestra clase del... Ay, pues ya va a ser viernes, ¿no? Tal vez la última de vectores, ¿no? Tal vez, vamos a ver. Vamos a manera de repaso, les voy a hacer un poquito otra construcción, ¿no? Vamos a extender las ideas en eso que está ahí para que quede bien sentado las diferentes formas. Ahorita termino de interpretar esta suma. Adelante, dígame. Entonces ya el viernes veríamos ya veríamos bien las fuerzas con las tensiones que nos está dando. De lo que ahorita sí, ahorita a ver, si ahorita tenemos las tensiones, ¿cómo podríamos despejar? Porque hace rato les dije, ¿no? Aquí podemos ya calcular con ley de cosenos directamente los ángulos y ya obtendríamos las aberturas como los ángulos externos. Más o menos les di la idea para resolver el asunto de los ángulos por este método, ¿no? Pero con este es como un sistema de ecuaciones. ¿Cómo obtenemos los ángulos? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos con la tarea. ¿Qué les parece? Lo vemos como una tarea, ¿sí? Y igualmente lo traigo el viernes, ¿no? Vale, normalmente, este ejemplo normalmente se termina con ley de cosenos, normalmente. Pero en yo, pues ahorita lo que estamos haciendo, estoy tratando de evitar ley de cosenos y ley de senos, porque también hay ley de senos para los triángulos, ¿sí? Estoy como enfocándome al método de componentes vectoriales. Entonces el compromiso es que llegamos a esto y cómo resolvemos. Entonces su compañera tiene mucha razón. ¿Cómo terminamos el ejercicio, no? Sí, nos vamos con ello, por favor. Entonces sí hay varias cositas que extender el próximo viernes.
antes de ya realizar los ejemplos de su libro. ¿Sí? Bueno, me dio gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, profe.